Bendiciones a tu programa, a este video, Clacolusa Shalom. Estoy contigo porque para mí es muy importante traerte este mensaje. ¿Alguna vez has llegado a pensar cómo piensa Dios? Es importante que tú lo analices. Si te has detenido a pensar cómo piensa Dios, eso tiene un valor clave para la vida de nosotros los creyentes y las personas que creemos en Dios. La mayoría de nosotros vivimos atrapados en pensamientos. Muchas veces son pensamientos de duda, de temor, de angustia, de ansiedad. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios nos invita a mirar la vida desde su perspectiva. La perspectiva que tiene Él a aprender a pensar como piensa Él. Hoy quiero, por ejemplo, compartir contigo cómo piensa Dios, cómo nuestros pensamientos moldean nuestra vida y cómo podemos nosotros transformar nuestra mente siguiendo su palabra. Es muy importante que tú contemples esta frase clave que tiene un valor importante. Nuestros pensamientos pueden limitarnos o también pueden liberarnos según aprendamos a pensar como piensa Dios. Eso es clave. Puedes liberarte o esclavizarte o limitar tu vida de acuerdo a la manera que tú piensas. Entonces, este tema me lo postuló Dios para que te lo traiga y te comience a concientizar de la importancia que tiene el hecho de que tú tomes tu mente y comiences a transformarla y tengas la mente de Dios. Recuerda que Dios es creador, Dios hace cosas maravillosas, Dios hace el universo y todo lo que fue hecho de lo que no se veía. Dios nunca piensa negativo, Dios nunca está analizando todo para mal, Él siempre usa todo para bien. Él siempre tiene grandes expectativas para con nosotros y sabe el futuro que Él quiere y Él ve hasta dónde Él quiere llegar. Entonces, analicemos cómo piensa Dios. Vamos a analizar en esta sección cómo piensa Dios. La clave es el versículo de Jeremías 29:11 que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Recuerde, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, Dios piensa, en frente a toda esta situación, Él piensa con amor. Él piensa con propósito y piensa con eternidad. Eso es clave que lo tengas en cuenta. Él no se limita al presente. Realmente es importante entender, sino que Él ve el cuadro completo en nuestra vida. Él ve cada situación. Mientras nosotros muchas veces nos enfocamos en pensamientos de problema, Dios está enfocándose en la solución. Es muy importante tener en cuenta que la solución la tiene siempre Dios para cada cosa, a los hijos, a los que confiamos en Él, a los que lo amamos. Entonces, Él no actúa, por ejemplo, por impulso, y eso hay que analizarlo. Él actúa por amor, con sabiduría y en amor, no por emociones, tampoco actúa así Dios. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Actuar con sabiduría y con amor. La sabiduría está en su palabra, en confiar en Él, en orar y poner todas nuestras peticiones en sus manos. Por ejemplo, cuando José en la Biblia nos muestra que fue vendido como esclavo, él debería tener a sus hermanos resentimiento, ese rencor, ese odio. Pero realmente él no lo hizo. Él confió en Dios. Seguramente sufrió, pero Dios utilizó toda esa situación para él poder tener un propósito, que es salvar a muchas vidas, incluyendo a sus hermanos que lo vendieron, a toda su familia. Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque
Nada de lo que nos acontece viene porque sí y tiene siempre un propósito. Te voy a decir esta frase memorable. Dios no ve fracasos, Él ve oportunidades. En cada cosa que nos acontece, Él ve siempre una oportunidad. Él piensa más allá de lo visible y nosotros pensamos solo en lo inmediato. Desafortunadamente, en que ya va, digamos, las cosas a veces pensamos que ya no tienen solución y que pues eso ya nunca se va a arreglar y que eso no va a ser y que esto fue lo peor y que me voy a morir y que esos son los pensamientos, pero debemos aprender a pensar como piensa Dios. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque todo pasa por alguna razón. Además, Dios llama lo que no es como si fuera. En Romanos 4:17 encontramos esa palabra muy certera. Eso significa que Él ve la realidad no solo como es, sino como puede llegar a ser. Esa realidad que nosotros vemos, que muchas veces no le encontramos salida, Él ve eso como una oportunidad para Él lucirse y hacer cosas grandes en la vida de un ser humano que le hagan brillar su vida y que le hagan ver a ese Dios maravilloso en el que esa persona está confiando y Él pueda hacer algo ostentoso. Recordemos siempre que en el desierto Él hacía cosas ostentosas. A Él le gusta lucirse para que nosotros aprendamos a creer y confiar en Él. Eso significa que Él ve la realidad no solo como es, sino como puede llegar a ser. Donde nosotros vemos imposibilidad, recordemos esto, Él ve potencial y victoria. Eso es muy importante, que nosotros lo tengamos en cuenta. Debemos nosotros aprender a pensar como Dios. Eso implica entrenar nuestra mente, cómo mirar la vida, como perspectivas, una perspectiva que sea eterna, una perspectiva con esperanza, una perspectiva con propósito, aun cuando lo que vemos realmente sea verdaderamente difícil e imposible. Así lo debemos ver, con esperanza, con un propósito, con una perspectiva, sabiendo que Él tiene el control y que esto va a cambiar en algún momento o será algo maravilloso. Vamos a ver en esta sección cómo nuestros pensamientos nos moldean. En este versículo clave, que es Proverbios 23:7, nosotros encontramos y dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Imagínate, es la forma en que la persona lleva sus sentimientos, lleva su vida adentro, así es la persona por fuera. Entonces, cada pensamiento, tenemos que entender eso, cada pensamiento es como una semilla, es una semilla. Lo que cultivamos en nuestra mente crece en nuestra vida. Oiga pues, lo que cultivamos en nuestra mente, no, este mundo se va a acabar, no, este mundo va a llegar el anticristo y nos va a cortar la cabeza. Pensemos qué clase de pensamientos estamos trayendo, angustia, miedo, incertidumbre, zozobra. Esos no son los pensamientos de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Si nosotros sembramos miedo, si nosotros sembramos ansiedad, si sembramos resentimiento, cosecharemos preocupación, dolor y decisiones equivocadas. Eso es muy importante. Si sembramos fe nosotros, sembramos gratitud, amor, crecerá confianza, paz y transformación. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Hay una metáfora que dice, nuestra mente es un jardín. Lo que regamos con atención crecerá. Lo que constantemente estamos regando con atención, a lo que le estamos poniendo cuidado. ¿Y nosotros qué regamos? ¿Regamos queja? ¿Regamos miedo? ¿O esperanza y fe? ¿Qué es lo que estamos nosotros regando todo el tiempo con nuestra mente? Hay un ejemplo práctico que dice, piensa en alguien, por ejemplo, que enfrenta una enfermedad. Si su mente se llena de miedo,
o desesperanza, su corazón se cansa y su ánimo baja. Y viene la zozobra, no puede dormir, viene una angustia, una perturbación. Y lo digo desde mi propia piel porque yo estuve enferma, gravemente enferma, y el Señor me levantó, me sanó y me ayudó de una manera sobrenatural. Y yo vi a Dios de la manera que nunca lo había visto. Hace poco salí de una enfermedad bien complicada. Así que yo quiero decirles que no hay que desconfiar de Dios. Hay que siempre pensar con esa mente certera de que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama, que no nos va a dar la espalda si nosotros hemos sido fieles con Él. Si tú has sido una persona que le oras, que confías en Él, que actúas de acuerdo a su palabra, tenlo por seguro que ese Dios maravilloso no te va a soltar de su mano y siempre te va a mostrar bondad y bendición. Si nuestra mente está llena de miedo, como les dije, pues bajamos nuestro ánimo y nos cansamos muchísimo. Pero si nuestro pensamiento se alinea, en muchos casos se alinean en todo momento del proceso con la fe, buscando fuerza y propósito, su actitud cambiará y su vida también. Hay una frase memorable que dice: renovar tu mente es sembrar la vida de Dios en tu corazón. Nosotros no somos víctimas, no eres víctima de tus circunstancias, eres el arquitecto de tus pensamientos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque Dios siempre está con ese propósito de que nosotros seamos como Él. Por eso la Biblia dice que vosotros sois dioses, no porque nosotros seamos como Dios, sino que somos creadores. Nosotros también creamos. Nosotros tenemos un alma, cuerpo y espíritu, tenemos una presencia maravillosa. Vamos a ver cómo aprender a pensar como Dios. Esto es muy importante. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es muy importante que nosotros aprendamos a pensar como Dios, y para eso les digo a ustedes que requiere práctica, requiere disciplina, requiere que todo el tiempo nosotros estemos observando cómo piensa Dios. Eso es lo más importante. Es el paso número 1, observar cómo piensa Dios. La Biblia nos muestra que Él siempre busca el bien, la restauración y también busca el propósito en cada cosa que nosotros vivimos. Por ejemplo, José, como vimos antes, había un propósito con la situación que él vivió. Entonces es importante que nosotros busquemos ese propósito que Dios tiene. Segundo, reemplazar esos pensamientos negativos que nos llegan constantemente, porque es un bombardeo del enemigo. Recuerden que él habla a la mente. Esos pensamientos con la verdad de Dios. Cada miedo, cada duda o resentimiento puede ser confrontado con palabras de fe. Es muy importante tener fe y coger la Biblia y comenzar a decir: Dios está conmigo, Dios me ama, Dios me guarda, Dios no me suelta de su mano, yo soy escogido de Dios, yo soy salvo, su sangre me guarda, su sangre me cubre, Hay tantas promesas que hay en la palabra que nosotros tenemos que aprender a utilizarlas. El tercer paso es actuar desde la fe, no desde la emoción, ¿ok? Sino desde la fe, porque la emoción nos dice: no, es que yo siento que no, es que esto no. Y tú tienes fe y dices: pero Dios, yo creo que Dios me va a ayudar y yo sé que esto se va a solucionar. Eso es actuar desde la fe, ¿me entiendes? No desde la emoción. Cuando tus decisiones dependen de la mente de Dios, no del miedo, tu vida realmente llega a ser transformada. Es importante que tengas en cuenta esto. Después viene el cuarto punto, dice: confía en su tiempo y su propósito, porque Dios a veces se demora.
o tal vez no hace las cosas como nosotros queremos. Y como les estaba comentando, cuando yo enfermé, Él no me sanó como yo quería. Él no hizo las cosas como yo deseaba, sino a la manera de Él. Como Él consideró, así lo hizo. Dios obra incluso cuando no vemos resultados. Cuando a veces la persona, de pronto el Señor no le ha sanado, Dios obra ahí también, en otros aspectos de la vida del individuo. Entonces tenemos que entender, aunque no veamos ese resultado, Dios está trabajando. Entonces hay que tener esa fe y esa confianza, porque llegará el momento en que Dios va a hacer las cosas como Él pueda lucirse en la vida de nosotros. Así que hay que darle a Él esa oportunidad. Confiando en el tiempo y el propósito de Dios. El quinto punto es visualiza desde la perspectiva de Dios. Esa perspectiva piensa en lo que puede ser, no en lo que ves ahora. Piensa en lo que Él va a hacer, en lo que podría llegar a ser Él. ¿Me entiendes? No en las cosas que tú estás viendo en este momento. Eso es lo que hay que hacer. Dice, ¿será que yo sí voy a salir de este proceso? ¿Será que sí me voy a sanar por esto? ¿Será que este padecimiento lo voy a superar de alguna forma? Porque a veces cuando estamos enfermos lo pensamos de esa manera. Este dolor tan intenso, este sufrimiento tan grande que yo estoy viviendo, ¿será que sí lo voy a superar? Y realmente nosotros tenemos que visualizar esas cosas desde la perspectiva de Dios. De que eso es por un tiempo y que nosotros vamos a salir de ese proceso. Entonces, pensar como Dios es ver el milagro en lo imposible antes de que suceda, antes de que ocurra. Eso es pensar como Dios. O sea, ver las cosas que son como si no fuesen, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces entendamos que si ponemos fe y esa confianza, cada pensamiento que esté alineado con Él transforma el alma y la vida de una persona. Esos pensamientos que se alineen con la voluntad de Dios, con el amor de Dios, eso es lo más importante. Vamos a ver unos ejemplos de transformación. Por ejemplo, en Filipenses 4:8 encontramos este verso clave que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. Eso es pensar con luz. Ese es el pensamiento de luz que Dios quiere que nosotros analicemos y veamos en nuestra vida. No es pensar en, no, es que ya me voy a morir. No, es que esto... quién sabe si me operen y me quede bien. No, es que esta persona no me ama y eso se va a quedar así, o yo voy a sufrir y me voy a morir de amor. No, es que esta soledad, esta situación tan difícil, mire, volvemos a lo mismo. Piense en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todo lo que es de Dios, todo lo maravilloso. En eso es de lo que tenemos que estar pensando constantemente. Así que es muy importante que nosotros, digamos, cuando nuestra mente se enfoca en la verdad de Dios, en lo justo, en lo puro, en lo bueno, en lo amable y de buen nombre, nuestra vida cambia. Nuestra vida se transforma. No hay necesidad de estar mentalizando todo el tiempo como rumiando un pensamiento negativo todo el tiempo. Y esperando que la gente te dé palmaditas y que, ay, pobrecita, ay, pobrecito. No, tú tienes que ser un ejemplo de fe y de confianza en tu Dios. Porque cuando tú pasas por esas dificultades, por esos procesos, y cuando yo pasé por mi proceso, yo les digo, fue cuando yo dije, Dios mío, si yo hablo tanto de Dios, si yo digo que confío tanto en Dios, entonces, ¿qué me queda? Confiar en Él y ser un ejemplo para los que me rodean. Y la verdad, todo el tiempo fui un ejemplo de fe y de confianza en Dios, a pesar de mi circunstancia, a pesar de mi condición. Entonces, Dios sabe lo que hace en nuestra vida y eso hace que tú te afiances más, que te llenes más de fortaleza
y puedas ser un ejemplo, porque nosotros venimos a ayudar a los demás y a hablar a otros, no bajo nuestra inspiración y porque me gustó un versito y vengo a hablarlo, sino con las heridas que nosotros tenemos, venimos a levantar a personas como tú, personas que necesitan pensar con luz y no con oscuridad. Cuando nuestras mentes se enfocan en la verdad de Dios, en lo justo, lo puro, nuestra vida cambia. Como lo dije, una persona se enfrentó, por ejemplo, a una enfermedad grave y comenzó a cambiar su enfoque al miedo, del miedo a la gratitud y la fe. Esa es la idea principal. Así lo hice yo. Y su actitud positiva transformó su energía y sus relaciones. Es algo complicado porque cuando una persona enferma, pues se trastorna todo el ambiente. Tal vez comienza a transferirle esa angustia, ese miedo, ese dolor a la familia. Y la idea no es esa. La idea es confiar en Dios, saber que todos ellos tienen que ver el impacto de Dios en nuestra vida. Y ese es el propósito de un verdadero creyente. Poner a Dios cuando la situación está ardiendo y estamos en el caldero, pero también caminar siempre con Dios para que cuando lleguen esas circunstancias tú tengas herramientas para pelear con respecto a esas situaciones. Si alguien con relaciones rotas decidió ver a los demás como Dios los ve, perdonó y sanó sus corazones. Eso también es muy importante. Entonces, cuando piensas tú como Dios, tus decisiones dejan de ser gobernadas por el miedo, dejan de ser llenas de flaqueza, de debilidad y comienzan a estar guiadas por el amor y el propósito de Dios, que eso es lo más importante. Para cerrar, Dios piensa en amor, quiero decirte eso, y propósito, verdad y eternidad. Eso es lo que tenemos que entender. Y debemos aprender a pensar como Él transforma nuestra vida desde nuestro adentro hacia nuestro afuera. Cada pensamiento que nosotros tenemos debe ser reflejado por Él. Y así nosotros reflejamos la mente de Él, el amor de Él y la sabiduría. Recuerda siempre, no solo pienses, no pienses, piensa como Dios. Y tu vida comenzará a reflejar su gloria. Porque si tú piensas como un simple humano, lleno de temores, de debilidades, pues tú no vas a reflejar la gloria de Dios en ningún momento, ni vas a poder conquistar tus batallas. No te debilites ni te desanimes frente a esos embates de la vida que pasan. Sea lo que sea, nuestra vida está en las manos de Dios. Y debemos ser avasalladores, siempre llenos de ese ímpetu, de la confianza en Dios y siempre pensando lo bueno, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. En eso debemos pensar. Y ser el reflejo del amor de Dios en nuestra vida. Yo sé que hay cosas que nos bajan el coraje, pero dice el Señor en su palabra, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Cierto? Porque nos ha revestido el Señor con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que nosotros no podemos fallarle a Dios. Nosotros debemos darnos el derecho y el privilegio de atravesar esos senderos como lo atraviesa un verdadero hijo de Dios. Te animo a que lo hagas y pongas tu mente a trabajar con esa fe que viene solamente de Dios. Espero que esto haya sido de tu agrado y continuamos conectados con otro mensaje que viene de parte de Dios para tu vida.